Bien, buenos días a todos, a todas, esperando que se encuentren bien. Vamos a partir la clase del día de hoy y hoy comenzaremos la unidad 4 del curso, que es la penúltima, que la comenzaremos a ver hoy y la terminaremos el martes al retorno del receso. Y nos quedaría la unidad 5 para la última clase del jueves. ¿Ya? Se me había olvidado consultarles antes de partir la clase. Es si habían visto lo de la prueba, lo de la fecha de la prueba. Si lo habían conversado, si les parecía bien el 30, el 31 que les había propuesto. ¿Alguno o alguna que me quiera comentar? ¿No? ¿Lizeth? Sí, sí, profe, disculpe, es que estoy buscando la información. Ah, ya, perdón. Ando Dale. medio perdida. No, es que yo Pero sí, Dígame. lo conversamos. Ya. Lo conversamos y por mayoría elegimos el 31 de julio. La mantenemos el 31, como las habíamos propuesto. Sí, Impecable. 31. Ya. Eh, Bueno, esa será la última instancia de evaluación. Eh, Podría ser que el día jueves, pero sí, afinamos los detalles más adelante, pero el día jueves 30 podríamos juntarnos para hacer un repaso en algún momento del día. Ya a esa altura no van a tener clase, así que no van a tener un poquito más de libertad. Y ahí podríamos agendar una clase de repaso, ¿les parece? Para el 30, jueves 30. Ya. Entonces, esta información se la voy a mandar a la jefa de carrera. Eh, yo creo que ninguno o ninguna va a terminar dando examen optativo. Eh, yo espero que así sea. Y que los que no les ha ido tan bien ya sea en la parte de química general o en la primera prueba de química orgánica, acuérdense que todavía tienen la chance de la última evaluación para sacar adelante el curso. Ahora, con respecto al criterio de quién da la prueba optativa, se supone que el programa dice que tenemos que aprobar con un promedio de 5 y no tener rojos. Pero ese criterio con el profesor Lara siempre lo hemos manejado de manera flexible. Así que vemos caso a caso. No sé, por ejemplo, si una persona tiene 3,6 y en una prueba le saca un 3, y ahí tiene el rojo, tiene que... No, bueno, si el promedio era sobre 5 no hacemos el examen. O sea, somos flexibles en cuanto al criterio, pero lo vemos caso a caso. ¿Ya? Así que espero que ninguno llegue a esta instancia final. Y esto está quedando grabado, así que después me lo cobran. Vale. Ya, voy a volver a lo que no le doy tanta vuelta y vamos a la clase de hoy. Bueno, lo que vamos a ver hoy es vamos a empezar a ver es química de compuestos carbonílicos, es decir, aquellas moléculas que tienen el grupo funcional doble enlace carbono-oxígeno presente en su estructura. Eh, bueno, ¿dónde podemos encontrar compuestos carbonílicos en la vida cotidiana? Bueno, en todo, prácticamente en todo lo que sea biológico va a tener algún compuesto carbonílico. Proteínas, lípidos, azúcares, todos. Eh, por ejemplo, ahí está la bendita molécula del paracetamol, ¿cierto? O el acetaminofeno, que dolores de cabeza les dio en la prueba.
qué irónico, ¿no? Que le dio dolor de cabeza, siendo que es un analgésico. Bueno, el ácido cítrico presente por ejemplo, en los cítricos, en el limón, en la naranja, etc. Y podría darles muchos más ejemplos, pero busqué dos que sean muy, muy, muy cotidianos. Bueno, los compuestos carbonílicos en realidad son un montón y vamos a enfocarnos en algunos, ya para que no se asusten. Por ejemplo, aldehídos y cetonas, que es lo que quiero ver hoy, es un grupo aparte, de hecho, del resto de los ácidos carboxílicos, porque los aldehídos y cetonas experimentan reacciones químicas distintas al resto, ¿ya? Los aldehídos y cetonas experimentan lo que se llaman reacciones de adición nucleofílica, es decir, ellos adicionan un nucleófilo, y los ácidos y sus derivados que se conocen a los ésteres, a las amidas, etc., experimentan reacciones de sustitución nucleofílica. Es decir, que ellos intercambian alguna parte con el nucleófilo. Pero si se fijan, la química del carbonilo es frente a nucleófilos, por lo tanto el carbonilo se entiende como un electrófilo. Y eso se debe bueno, el carbono. Este carbono, dado que al estar unido con oxígeno, que es un átomo más electronegativo, los electrones de este enlace están más cerca del oxígeno. Significa que el carbono es parcialmente positivo. Y claro, como es parcialmente positivo, ese carbono actúa como un centro electrofílico. ¿Ya? A ver, algunas generalidades del grupo carbonilo, bueno, es como un doble enlace, por lo tanto es plano, por lo tanto tanto el carbono como el oxígeno están con hibridación sp2. Y bueno, el doble enlace se forma con un orbital p que no se hibrida. Los ángulos de enlace son equivalentes, más o menos, a los que tienen los enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, que son casi de 120 grados. Por lo tanto, los enlaces sigma forman tres enlaces en el plano, mientras que el enlace P va por arriba y por debajo de ese plano, en esta nubecita que aquí se trata de mostrar. Acuérdense que estas son representaciones de la realidad, son formas de entender la realidad. No es que sean así las moléculas, ¿ya? No es que sean bolitas con palitos ni globitos que los rodean, ¿ya? Esto es mucho más complejo, pero por lo menos esto nos da una idea y nos da una idea bastante buena de cómo van a reaccionar finalmente las moléculas. Bueno, acá lo que yo les comentaba, el doble enlace carbono-oxígeno está fuertemente polarizado. A esto me refiero con parcialmente positivo, que tiene un delta positivo, ¿ya? Y es porque los electrones, el átomo de oxígeno es más electronegativo, ¿ya? Esta polaridad de la molécula hace, por un lado, que reaccione con nucleófilo y por otro lado, que tenga la capacidad de formar interacciones dipolo-dipolo intensas, ¿ya? Por lo tanto, el carbonilo define mucho las propiedades físicas y químicas de todos estos compuestos. Bueno, puntualizando los aldehídos y cetonas. Los aldehídos es un carbonilo que a ese carbono está unido para un lado una cadena carbonada y para el otro lado hidrógeno, ¿sí? El formaldehído o metanal es el aldehído más simple de todo, que ese reactivo se polimeriza, se forma una macromolécula a partir de él, y se mantiene en disolución acuosa, y eso es lo que ustedes conocen como formalina, que es lo que se utiliza para conservar muestras biológicas. O sea, básicamente es formaldehído. Y bueno, en la vida cotidiana, pensar, por ejemplo, ya que estamos en época de invierno, en sus casas, no sé, se comen más cosas más cálidas, más dulces, pueden preparar un queque, no sé, y usan, ¿cierto? Usan aceites o esencias para saborizar, ¿no? Bueno, la vainillina es un aldehído que le da el sabor
característico a la vainilla. El cinamaldehído es el que le da el sabor a la canela. El benzaldehído es el que le da el olor y sabor característico a las almendras. Entonces, muchas de las esencias que ustedes ingieren en estos productos, como los queques, la rosca, son aldehídos, ¿ya? Para que conozcan un poco dónde en la vida cotidiana se los encuentra. ¿Y qué pasa con las cetonas? Bueno, la acetona es un carbonilo que a su carbono están unidos dos átomos de carbono, ya sea carbonos sp3, carbonos sp2, tal. La acetona es el más común. La acetona es la 2-propanona. Es un líquido dolor no muy intenso, si es que está concentrado, es muy intenso, claro, pero se utiliza como limpiador, como quita esmalte. Antes se usaba mucho como quita esmalte, hoy en día se ha dejado un poco de usar. Las cetonas también se forman en nuestro organismo cuando uno hace ayunos prolongados o come mucho proteína. Eso conlleva a la formación de lo que se llama cuerpos cetónicos dentro del organismo. No sé si esto lo han escuchado, pero de seguro en su vida profesional van a tener que hacer van a pedir un examen bioquímico, un perfil, y van a hablar de cuerpos cetónicos. Y eso tiene que ver con procesos bioquímicos. Hay procesos bioquímicos que provocan la formación de cetonas en el organismo. Bueno, habitualmente cuando falla algún proceso se generan estos cuerpos cetónicos y uno los puede detectar en los exámenes de sangre. Entonces ahí uno puede relacionar, mira, tengo tanto cuerpo cetónico, significa que algo está funcionando mal en el hígado. ¿Ya? Bueno, y el sabor característico de la mantequilla y de la margarina, ahora que están tomando desayuno, van a tomar después, es la butanodiona, que es una acetona. El almizcle, que no sé si lo conocen, es una acetona que se utiliza para preparar un montón de perfumes. Y bueno, por último, la carbona, que es otra acetona que es el que le da el olor característico a la hierbabuena, hoja con la que, si no lo saben, se prepara un trago que se llama mojito. El sabor característico que tiene ese trago se debe a la hierbabuena. Y eso es una acetona, del fondo, es un derivado de acetona. Y esos son los ejemplos que se me ocurrió entregarles de la vida cotidiana de las cetonas. Bueno, en cuanto a sus propiedades físicas, como yo les contaba, presentan interacciones dipolo-dipolo que son intensas, ¿ya? Y son interacciones que son más intensas que las de enlaces simples carbono-oxígeno. Por lo tanto, si lo comparamos con un éter, como tienen acá abajo, de un peso molecular semejante, aquí sí tenemos un dipolo carbono-oxígeno, tenemos el oxígeno que es capaz de sentar puentes de hidrógeno, pero esta interacción dipolo-dipolo no es tan intensa. Pero fíjense aquí el dipolo intenso que forma el propanal, que hace o la acetona, que hace que casi sobre los 50 grados, estas moléculas haya que separarlas. Acuérdense que este número hay que leerlo de la siguiente manera. Este número refleja la fuerza de las interacciones intermoleculares, la fuerza que hay entre las moléculas. Mientras más fuerza o más energía yo tengo que aplicarle, más me va a costar cambiar a las moléculas de estado. O dicho de otra manera, me va a costar más separarlas, en el fondo, porque si yo les digo que el punto de visión del propanal es 49 grados, ustedes entenderán que a temperatura ambiente, a 25 grados, es un líquido. Pero estamos hablando de punto de ebullición, es un líquido. Y sobre los 49 grados se transformará o se convertirá en un gas. Entonces, para que de líquido pase a gas, tenemos que romper sus interacciones, tenemos que ir separando las moléculas, ¿vale? Entonces, como les decía, la temperatura de ebullición o de fusión son indicadores de la fuerza de las interacciones intermoleculares.
Y como se darán cuenta, 49 es mayor que 8, por lo tanto, eso habla de que, por un lado, tenemos un dipolo carbono-oxígeno que es mucho más intenso que el dipolo carbono-oxígeno que se forma aquí, y el oxígeno que también tiene capacidad de aceptar puentes de hidrógeno. Ahora, este dipolo no es tan intenso como el que experimentan los alcoholes. Los alcoholes además forman puentes de hidrógeno muy, muy, muy fuertes y eso hace que el punto de ebullición ya sea mucho más alto incluso que, eh, que el de los acetonas y los aldehídos. Bueno, como les decía, pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, por lo tanto eso hace que sean parcialmente solubles, por lo menos los aldehídos y menores. Eh, Aldehídos y cetonas, digamos, son parcialmente solubles. ¿Cómo se preparan los aldehídos? Bueno, la forma industrial más común es por oxidación, ¿no? Tenemos el alcohol, eh, en presencia de un catalizador y calor, lo que hace es perder estos dos hidrógenos. Al perder estos dos hidrógenos se forma un doble enlace carbono-oxígeno y me queda el aldehído. Y la acetona, lo mismo, parto de un alcohol secundario, acuérdense de eso, alcohol primario me lleva aldehído, alcohol secundario me lleva acetona. Entonces perdemos estos dos hidrógenos y finalmente me queda eh, el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que quieran saber? ¿No? Bueno. Como yo les contaba, los aldehídos y las cetonas experimentan reacciones de adición nucleofílica, es decir, interactúan con nucleófilos sumándolos a su estructura. Y los aldehídos pueden reaccionar con prácticamente todos los nucleófilos, agua, alcohol, aminas. Acuérdense que para ser nucleófilo tenemos que tener carga negativa y pares de electrones no enlazantes, como el oxígeno del agua, el oxígeno del alcohol, el nitrógeno de la amina. Por eso se clasifican como nucleófilos. Vale. Entonces, los aldehídos interactúan con alcoholes, con agua, todo lo que sea. Yo solamente me voy a referir acá a las reacciones con alcoholes porque tienen implicancias biológicas. Y es que el aldehído, cuando lo hace reaccionar con un mol de un alcohol, el OH se pega al carbono y el hidrógeno, perdón, y el OR, el OR se pega al carbono y el H se pega al oxígeno. Y nos queda este grupo funcional, que es un carbono que tiene un OH y un éter sobre el mismo carbono. Eso se conoce como hemiacetal. Hemiacetal. ¿Ya? Si agregamos un segundo mol, ocurre aquí una reacción de sustitución. Entonces, primero, la reacción de adición nucleofílica es la primera. Y la segunda es una sustitución, porque en el fondo, en un segundo OR entra, ataca el carbono y expulsa el OH. ¿Ya? Y ahí queda un carbono soportando un segundo éter. Esto se llama acetal. Hemiacetal, la mitad, acetal. ¿Ya? Y esto mismo también lo experimentan las cetonas, ¿ok? Así que la misma química aplica para los dos. Les voy a contar un poquito cómo es el mecanismo de la reacción. Ustedes que ya tienen alguna noción, ya hemos conversado un poco de los mecanismos, no de la manera como me gustaría verlos con pizarra, pero bueno, alguna idea eh, tienen. Es importante pensar que la reacción en el laboratorio se lleva a cabo en presencia de un catalizador ácido, ¿ya? En laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hace el catalizador ácido o usar un ácido? Fíjense que la primera etapa, si yo tengo un carbonilo frente a un ácido, lo primero que va a ocurrir siempre, siempre que tengan un carbonilo, es que el oxígeno va a ir a buscar el hidrógeno y va a ocurrir una reacción ácido-base. Entonces,
el oxígeno forma un enlace con hidrógeno y rompe con el resto de la molécula ácida, que en este caso el ácido clorhídrico, se forma cloruro, ¿ya? Como subproducto. Entonces lo que me queda aquí es un alcohol, es una acetona protonada, un aldehído protonada. ¿Por qué hace eso? Pues yo les contaba que este carbono del carbonilo es parcialmente positivo. Piensen ahora que el oxígeno se haga más positivo aún, que es lo que ocurre cuando forma enlace con hidrógeno. Si el oxígeno, que ya me estaba tirando mis electrones de enlace, se hizo positivo, ¿ya? Imagínense ahora que el oxígeno está perdiendo un poquito de esa densidad electrónica porque está formando enlace con hidrógeno. ¿Qué va a hacer el oxígeno? Irá con mucha más fuerza los electrones del enlace carbono-oxígeno. O sea, como que yo te paso electrones para el hidrógeno, pero le quito más aún al carbono. Eso hace que este carbono se vuelva, en términos vulgares, requete contrapositivo, y eso provoca que el alcohol que lo ataque o vaya a formar enlace con carbono. Piensen que el carbonilo y el alcohol en este caso son nucleófilos y electrófilos neutros, así que no son tan buenos, hay que activar alguno de los dos. Y para eso el grupo ácido me activa la electrofilia del carbonilo. Es decir, que forma enlace del oxígeno con hidrógeno, tira los electrones más fuertes del enlace carbono-oxígeno, carbono vecino con el carbono. Y eso hace que este carbono, aquí, que se me perdió el curso, acá, está aquí, se haga mucho, mucho más positivo, casi que un electrófilo con carga positiva, y de esa manera el alcohol lo ataca o interactúa. ¿Vale? Entonces, entra el alcohol y se tiene que, por lo tanto, romper el doble enlace. Entonces me queda aquí arriba el oxígeno ya sin carga positiva, porque en el fondo compensó su carga al romperse el doble enlace. Pero este oxígeno, fíjense, este oxígeno del alcohol está formando 3 enlaces, por lo tanto, él es el que ahora se queda con la carga positiva. La carga positiva cambió desde acá arriba hasta acá abajo de la molécula. Y bueno, ¿qué hacemos al final? Al final una molécula de agua del medio o de un mismo alcohol puede ir tomando este hidrógeno que le sobra al alcohol como protón, lo saca como un protón, y por lo tanto se compensa la carga positiva del oxígeno con el par de electrones del enlace hidrógeno-oxígeno. ¿Ya? Entonces fíjense aquí, el oxígeno tenía un par de puntitos, ahora tiene 2. Significa que acá están los electrones del enlace oxígeno-hidrógeno. Y ahí tenemos nuestro hemiacetal. Un carbono que soporta 1H y por otro lado 1R. Acuérdense que cuando hay un catalizador ácido o básico, si lo usan al principio, lo tienen que devolver al final. Acuérdense que el hidronio es equivalente a el ácido original. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿No les quedó muy claro? ¿Puedo repetirlo una vez más? Como que no me quedó muy claro, por favor. Me perdí como en Eh, esa parte. ¿Cuál? eh, A cuando ver, se... mira, conversémoslo. Explícame tú lo que vas viendo y yo te voy ayudando. Explícame tú desde arriba hacia abajo. O sea, al principio entendí de que Ya. el ácido clorhídrico, Ujú. el, el oxígeno como que se lleva al hidrógeno Ajá. y después la segunda parte, la segunda como imagen que viene ahí como que me perdí, como que no entendí mucho. Ya, pero te fijas, lo que queda de que el oxígeno haya formado enlace con hidrógeno es esto, ¿sí? Sí, y ahí dijo Es que un el oxígeno carbono era formando como 3 más... enlaces. Lo que pasa después es que viene el alcohol, pues acuérdense que son 2 reactivos. Ah, perdón. Es un aldehído acetona y un alcohol, en presencia de un catalizador ácido. Entonces, el catalizador actúa primero. El catalizador ocurre una reacción ácido-base con el carbonilo, se protona el carbonilo, y luego el alcohol, nucleófilo neutro, es capaz de interactuar con ese carbono.
¿Por qué en ausencia de catalizador cuesta mucho más que ocurra esta reacción? Porque este carbono es parcialmente positivo. Sí, pero tampoco es tan buen electrófilo. Para aumentar la electrofilia de este carbono, tuvimos que haber formado este enlace hidrógeno-oxígeno. ¿Para qué? Para que el oxígeno, al ceder electrones al hidrógeno, tire con más fuerza los electrones del enlace carbono-oxígeno. Y si esto se haga mucho más positivo. Esa es la lógica que tienes que entender ahí. Y eso hace que el par de electrones del alcohol, del oxígeno del alcohol, ¡pum!, vaya a formar enlaces con el carbono. ¿Sí? Ya. Sí, sí, profe, gracias. Ya. Y después, cuéntame, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo? ¿Qué pasa acá en la siguiente reacción? Eh, o sea, y después hay que devolver el catalizador. Claro. Y eso lo haces habitualmente con agua, porque estas reacciones se hacen en medio acuoso. O un mismo alcohol, de los que están ahí te puede sacar ese protón. Lo más normal es que sea agua, lo más común, para que te quede hidróneo, que es la forma del ácido en solución. Un ácido sulfúrico en solución en realidad es hidróneo, y el resto de la molécula de ácido sulfúrico, no se disoció, o la base conjugada. Así que eso, ya llegamos a nuestro amigo hemiacetal. Acuérdense, hemiacetal porque es un carbono con 1H y 1R. Otra cosa interesante que la marco aquí es que estas son reacciones reversibles. Hasta ahora no habíamos visto reacciones reversibles. Todas iban desde reactante a producto. Estos son reversibles. Significa que yo puedo ir desde el hemiacetal, volver al aldehído de acetona. ¿Ya? Ya, pero imaginemos que ahora del hemiacetal queremos agregar un segundo mol y llegar hasta el acetal. ¿Cómo ocurre esa segunda etapa? Bueno, tenemos nuestro hemiacetal, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Nuevamente vamos a usar nuestro catalizador ácido, está reflejado como hidrógeno. ¿Qué va a pasar aquí? El OH va a ir a formar un enlace con hidrógeno. Entonces fíjense que queda como una molécula de agua. Y un par de electrones del oxígeno del OR lo que hace es forma un doble enlace con el carbono para expulsar al agua. O sea, se formó el agua producto de la interacción con el catalizador, pero el agua no se va a quedar igual pegada al oxígeno, al carbono, queda igual pegada al carbono. O sea, hay que expulsarlo del carbono. Y ahí lo que hace la misma molécula es mueve sus electrones del oxígeno eh, del OR, del grupo R, forma un doble enlace carbono-oxígeno y ¡pum!, bota el agua. Y fíjense que esta estructura que queda, que es un carbonilo unido a R positivo, es equivalente a esto que tienen aquí. Miren, es equivalente, pero en vez de que esto sea hidrógeno es R. ¿Lo ven? Es equivalente. Por lo tanto, la reacción sigue igual como la vimos antes. Entonces, lo que cambia es la primera etapa. El catalizador protona al OH, el par de electrones del OR, del oxígeno del OR, forma un doble enlace con el carbono para expulsar al agua. Nos queda esta estructura que es equivalente al original, protonada, por así decirlo. Y ahora viene el alcohol. ¿Se acuerdan? Cuando el carbonilo estaba protonado, el alcohol venía, bueno, acá pasa lo mismo. El alcohol forma el enlace con carbono, se rompe. Aquí el enlace carbono-oxígeno doble, queda esto. Y finalmente devolvemos el catalizador en el medio, dando nuestro acetal. ¿Sí? Vale. Entonces, fíjense, yo les había dicho antes que primero ocurrió una reacción de adición y segundo una reacción de sustitución. Porque eso es lo que se ve, ¿no? Como que entra el OR y sale el OH. Sí, eso es lo que se ve, pero ojo, lo que ocurre igual es una reacción de adición nucleofílica.
Entonces, esto lo digo porque para que tengan ojo y no respondan a la rápida. Cuando yo les pregunte las reacciones de adición, de eliminación, ojo ahí. Para saber bien si es que es adición o sustitución, hay que entender un poco el mecanismo. Ya hemos visto algunos mecanismos de sustitución, ahora de adición nucleofílica, vimos de adición electrofílica cuando estudiamos alqueno. Entonces, sí, aunque pareciera que la segunda es una reacción de sustitución, en el fondo son dos reacciones consecutivas de adición nucleofílica. Y que en el fondo ocurre lo mismo. El alcohol, primero el carbonilo se protona, después el alcohol ataca al carbono, y después el hidrógeno que le sobra al alcohol se lo devolvemos al medio. Básicamente eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Probablemente se pregunten, ¿por qué el profesor nos está enseñando esto? Muy importante entender nociones de mecanismo para después entender los procesos bioquímicos. Se los voy a demostrar. En la clase al retorno del martes les voy a demostrar por qué les sirve entender estos conocimientos, estos mecanismos. Vale. Una pincelada, un adelanto de por qué sirve entender estas reacciones es, por ejemplo, aquí ustedes tienen su amiga glucosa, nuestra amiga glucosa, perdón. Nuestra amiga glucosa tiene una característica que en solución acuosa, más que encontrarla así como de cadena abierta, la encontramos así como una cosa de cadena cerrada. Y eso ocurre porque la glucosa en el carbono 1 tiene un aldehído, y bueno, tiene varios grupos OH. Pero en el carbono 5, el OH del carbono 5, tiende a formar un enlace con el carbonilo. Fíjense, OH, carbonilo, es la misma reacción que estábamos conversando recién, adición nucleofílica. Entonces, por adición nucleofílica, la glucosa, en vez de ser dos moléculas, los dos grupos funcionales están en la misma molécula. Y lo que hacen es hacer la reacción y por lo tanto formar un ciclo intramolecular, o sea, un ciclo entre las moléculas. Entonces la glucosa existe como esto. Si el OH ataca al carbonilo, lo que me va a quedar, acuérdense, un mol, me queda un hemiacetal. Entonces aquí tenemos el carbono, que está formando enlace con OR, que sería todo esto para allá, y OH para acá. Esto es lo que conocen como carbono anomérico, después en bioquímica. Pero es un hemiacetal, que se formó por la reacción de adición nucleofílica de la glucosa consigo misma. Uno de sus OH con el carbonilo. Entonces tenemos la forma hemiacetálica de la glucosa. Ahora, cuando la glucosa quiere formar, por ejemplo, un sacárido, un disacárido, como el azúcar que consumen a diario, tenemos el hemiacetal que va a reaccionar con un alcohol. Acuérdense, el hemiacetal, que es esto, ahora reacciona con el alcohol, pero va a reaccionar con un alcohol de otro ciclo. ¿Ya? Entonces, ocurre la reacción con otro ciclo de estos de glucosa o el sacárido que sea, monosacárido. Ocurre la reacción de adición nucleofílica sobre este carbono, acuérdense, sale el OH y se forma el segundo enlace con OR. Y ahora este carbono que pasó a ser de M-acetal, ahora es un acetal. Y así es como el organismo, chiquillos, chiquillas, convierte los azúcares monosacáridos en grupos cada vez más grandes. Cuando hay exceso de azúcar en el organismo, el organismo, con sus enzimas, que son los catalizadores biológicos, empieza a agarrar los monosacáridos y los empieza a pegar, formar enlaces acetales entre ellos, y los acumula
esas macromoléculas las va acumulando para cuando las necesite. Ahora, el paso contrario es que cuando el organismo necesita azúcar, que en el fondo es glucosa para sus procesos bioquímicos, lo que hace es, empieza a romper todos los enlaces acetálicos, y que es fácil, porque acuérdense que la reacción es reversible, es relativamente fácil. Empieza a romper estos enlaces acetálicos, vamos formando los hemiacetales, y así, en esta forma hemiacetálica, la glucosa entra a la célula, y la célula se la come, y la transforma en energía. ¿Le gustó la historia? ¿Entendieron un poquito de qué se trata? Sí, profe. Profe, hay una cosa que no me quedó muy claro. Vale. Cuando se rompen los enlaces acetílicos, forma un hemiacetal. Claro, o sea, si partimos del aldehído base, el aldehído al reaccionar con alcohol forma el hemiacetal, y el hemiacetal al reaccionar con un segundo mol de alcohol forma el acetal. Ahora, al revés, claro, si tú partes de un acetal, al romperse, vamos al hemiacetal, y si lo rompiéramos más aún, llegaríamos al aldehído. Claro, lo que tú dices es correcto. Cuando el organismo tiene estas macromoléculas acumuladas de polisacáridos, para generar glucosa para los procesos bioquímicos, empieza a romper los acetales y genera puros compuestos cíclicos hemiacetálicos. Y esos son los que usa después en el ciclo de la glicólisis. Ah, ya, profe. Ya, entendí, gracias. Me cansé. Bueno, ¿ven? Ya nos estamos conectando con bioquímica, ya estamos entendiendo un poquito más cómo ocurren las cosas y por qué ocurren las cosas. ¿Cuál es el trasfondo? Estamos hablando de reacciones de adición nucleofílica, reacciones de carbonilo. Vale. Ahora, otra reacción que es muy interesante es cuando se adicionan hidruros. ¿Conocen los hidruros? ¿Les suena de nomenclatura inorgánica? Bueno, Elizabeth, dale. Sí, profe, sí me suena, pero exactamente si me pregunta de dónde, no sé. Vale. Ahí sale, Los, hidruros de los un hid- aldehído. sí. O sea, los hidruros eran compuestos inorgánicos que se mezclaban con metales, creo. Hidrógeno con metal. Hidrógeno con metal. Ahora es raro porque piensan que el hidrógeno, ustedes habitualmente lo conocen como protón, y al protón le faltan electrones, y a los metales también. Pues entonces el hidrógeno para formar enlace con un metal eh, no puede ser protón, no puede ser positivo, tendría que ser negativo, porque el metal es el positivo. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un hidrógeno negativo? Bueno, piense que el hidrógeno, el átomo de hidrógeno es 1s1, tiene un electrón. Ese electrón se lo quito, me queda solo el núcleo, por eso se llama protón. O sea, el protón de la reacción ácido-base. Pero si ahora yo le agrego un segundo electrón, me queda como 1s2, y ya tiene un electrón más de lo que debe tener, entonces es un hidrógeno negativo. Entonces, un hidruro es un hidrógeno 1s2. Tiene dos electrones en su estructura, por lo tanto es negativo. Entonces, actúa como nucleófilo. Hidruro actúa como nucleófilo. Y protón, o hidrógeno positivo, actúa como electrófilo. Entonces, lo hacemos reaccionar al hidruro con el carbonilo. Bueno, lo que va a ocurrir es que ustedes ya saben que el nucleófilo va a atacar al carbono, que es positivo, forma enlace, y después el oxígeno negativo saca un protón del entorno, agua, por ejemplo, le saca un protón y me genera un alcohol. Entonces, partimos de un aldehído y lo llevamos a un alcohol. Entonces, el hidruro es un agente reductor. Entonces, las reacciones de reducción de carbonilos ocurren de esta manera, por adición nucleofílica. Adicionan un nucleófilo, que en este caso sería el hidrógeno negativo,
se forma el enlace carbono-hidrógeno, se rompe el enlace carbono-oxígeno, y este oxígeno negativo, para compensar esa carga negativa, lo que va a hacer es ir a buscar un hidrógeno del medio y llegar al alcohol neutro. Entonces, en el fondo, esta es cómo ocurre, el mecanismo de cómo ocurre una reducción. Y ya hemos conversado en algún momento de carbonilos hacia alcoholes. Bueno, las oxidaciones son más complejas, entonces no me voy a detener en ellas, pero sí comentarles que las oxidaciones de aldehído con agentes oxidantes como permanganato de potasio, óxido de plata, que probablemente los conocen de laboratorio. Los aldehídos y las cetonas, los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos, que es la forma oxidada siguiente. Las cetonas no se oxidan, o si se oxidan cuesta un montón. Y eso se debe a que este hidrógeno que tiene aquí, el aldehído, es importante para el mecanismo de la oxidación. Como la acetona no tiene ese hidrógeno, por lo tanto el mecanismo no puede ocurrir, y por lo tanto no se oxida. ¿Ya? Entonces básicamente es eso. Los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos y las cetonas no se oxidan. Y eso está bueno porque es una forma de reconocer una muestra desconocida. Si tiene aldehído y si tiene cetona, es hacerlo reaccionar con un oxidante. La acetona no va a pasar nada, y el aldehído sí se va a oxidar. Y eso ustedes lo tienen que haber visto en el laboratorio. Seguro que hicieron el ensayo, bueno, no hicieron, pero vieron el ensayo del reactivo de Tollens, que es el espejo de plata. ¿No sé si les suena? Sí, profe. Ya. Aquí lo que ocurre es que toman el aldehído, en este caso, por ejemplo, piensen en la glucosa. La glucosa tiene un aldehído en su estructura. Se hace reaccionar con plata amoniacal, que es esto, en presencia de agua, y lo que hace la plata es un oxidante. Oxida el aldehído a un ácido carboxílico y la plata se reduce a plata metálica. Durante la reacción redox, la plata metálica se empieza a depositar en la pared del tubo de ensayo y forma una estructura de plata eh, muy bonita en el tubo. Queda como un espejo. Eh, y esa es la forma, una de las formas de reconocer grupos aldehídos, moléculas biológicas y orgánicas, por supuesto. Esta reacción del espejo de plata antiguamente se utilizaba para hacer los adornos navideños. Las bolitas esas de luz navideña, antiguamente eran de vidrio y se hacía esta reacción para que después la bolita de vidrio por dentro quedara brillante con este espejo de plata. Claro, como eran de vidrio, el problema es que después se rompían mucho, podían haber accidentes y por eso ahora después derivaron en las de plástico que compramos todos a decorar el arbolito navideño. Pero antiguamente, en base a esta reacción se hacía. Otra reacción que hace lo mismo es la prueba de Benedict o la de Fehling, que son parecidas. Y que en el fondo es un reactivo de cobre que se hace reaccionar con el leído. Es un reactivo de cobre 2 que el cobre se reduce, por lo tanto el aldehído se oxida a ácido carboxílico, o carboxilato, que es el ácido carboxílico sin el protón. Es un carboxilato. ¿Y por qué está sin el protón? Porque está en medio básico. En medio básico, la base le saca el protón. Pero imagínense que un ácido carboxílico. Lo que se forma son especies el cobre se reduce de cobre 2 a cobre 1. El cobre 1 en presencia de oxígeno forma óxido de cobre que es de color rojo. El cobre 2, el hidróxido de cobre, es azul, que es lo que están viendo aquí. Entonces, si es que ustedes añaden los dos reactivos para la prueba de Benedict o Fehling a un compuesto que no tiene cetona, o sea, que no tiene aldehído, van a ver esto. O sea, que no pasa nada. Esto significa que no pasa nada. Pero que cambie color rojo implica que hubo un aldehído que se oxidó y está dando eh, cuenta el color rojo.
Bueno, ahí ven la estructura de la glucosa. La glucosa se oxida a ácido glucónico. Esos nombres raros, glucónico, glucárico, los ven en bioquímica. Yo no me voy a desentender esa nomenclatura porque es una nomenclatura común. Pero bueno, ven aquí tienen la reacción redox. El cobre, de cobre 2 pasa a cobre 1 y el aldehído se termina oxidando a ácido carboxílico. El balanceo de la ecuación redox a mí no me interesa mucho, no me interesa que visualmente se den cuenta de que este carbono estaba formando 2 enlaces con oxígeno y ahora está formando 3. Y por lo tanto, eso es indicativo de que se oxidó la molécula. ¿Ya? Entender el corazón de cómo se mueven los electrones, la semirreacción de oxidación y reducción, en realidad, para mí no es muy relevante visualizarlo con tanto detalle, pero sí ver la molécula, ver qué tenía al principio, ver qué tenía al final y deducir. Ah, esta es una oxidación. Listo. Vale. Nuestro organismo, como es una máquina oxidativa, se la lleva haciendo estas reacciones de oxidación, de alcoholes a aldehídos, de aldehídos a ácidos carboxílicos. Acuérdense que las cetonas no se oxidan, por lo menos fácilmente. ¿Cómo ocurren las reacciones de reducción en nuestro organismo? Porque yo les contaba que tenemos este hidruro, que viene de un reactivo que se llama borhidruro de sodio, que está acá abajo, y que en nuestro organismo no vamos a estar consumiendo agentes reductores para que ocurran estas reacciones. Entonces, ¿cómo lo hace nuestro organismo? No, no se asusten. Esta moleculota se llama dinucleótido de la dicotinamida adenina reducida, o NADH, no sé si le suena, NADH. Esta es la famosa NADH. Y la NADH tiene unos hidrógenos aquí abajo, que es capaz de expulsarlos como hidruro. Entonces, se va, uno de estos dos hidrógenos se va y se lleva los electrones del enlace. Entonces, actúa como hidruro. Entonces, este hidruro va y se lo pega a una acetona, a un aldehído y provoca la reacción de reducción. El NADH es la forma reductora y se llama NAD positivo cuando pierde el hidrógeno. Se lleva el hidrógeno, se sale el hidruro y me queda como NAD positivo. Esto de NADH y NAD positivo lo van a ver un montón cuando vean cadena transportadora de electrones en bioquímica. ¿Ya? En el fondo es entender que esto es un agente reductor y reduce porque es capaz de dar hidruros para que ocurra la reacción de adición nucleofílica sobre carbonilos. ¿Sí? Entonces acá yo les ponía que dentro del ciclo, dentro de los ciclos metabólicos, el piruvato, que es una molécula X, se convierte en lactato durante la actividad muscular intensa. Acuérdense que lo que yo les contaba alguna vez, que cuando ustedes hacen mucho ejercicio, si ocurre un mecanismo aeróbico donde el piruvato se transforma en ácido láctico. Bueno, ahí opera el NADH como agente reductor. Y dentro de una de las reacciones que ocurre ahí, opera, hay una reducción, que convierte el piruvato en ácido láctico, que es después la cuestión que pincha los músculos y duele después de hacer ejercicio. Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, el NAD es el NADH sin su hidrógeno, ¿El NAD positivo? Claro, es cuando ¿sí? pierde el hidrógeno, claro. Acá yo le puse R, acá está como R, todo el resto de la moleculota, para simplificar. Entonces, pero esta es la molécula entera, sí, es el NADH. Ah, ya, ya, profe. Pero Gracias. lo que me interesa es, más que se aprendan, y esto es en bioquímica también, más que se aprendan la fórmula de la molécula, es entender de que esto es un reductor. ¿Y por qué reduce?
porque expulsa hidruros. ¿Ya? Las reacciones de reducción de carbonilos en nuestro organismo no es que nos agreguemos, no es que nos tomemos un vaso de reductor todos los días, o lo ingiramos a través de los alimentos. No, es que el NADH que tenemos dentro del organismo es capaz de expulsar hidruros, y son los que conllevan a la reducción de carbonilos dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Y cuando el NADH pierde ese hidrógeno como hidruro, queda como NAD positivo. ¿Ya? Entonces, esta moleculota la vamos a llamar NADH y esta otra moleculota NAD positivo. Punto. Reductor y forma oxidada. Eso. Pero el NADH pierde sus hidrógenos debido al grupo carbonilo. ¿O por qué? No. Fíjate, es que, bueno, a ver si lo puedes visualizar. Tenemos este ciclo con nitrógeno, acá abajo, ¿no? Donde están los hidrógenos. Ya. Ujú. El par de electrones de nitrógeno lo que va a hacer es, forma un doble enlace con el carbono. Eso hace que este doble enlace se mueva para acá, y eso hace que necesariamente este hidrógeno tenga que salir. O sea, hay una reacción en cadena que está involucrado el par de nitrógenos del grupo amino, que hace que este hidrógeno salga, ¡pum!, se expulsa. Y ese hidruro negativo va a hacer esta reacción. Se pega al carbono, del carbonilo, y después este carbonilo saca un protón del medio para dar alcohol. Esta reacción es lo que te estaba mostrando recién en estructuras más complejas. Ah, ya, profe. Entonces, en la propia molécula es la que se reduce, no debido a otro... Claro, la otra molécula es la que se reduce. Ella es el agente, todo esto es el agente reductor, y la que se reduce es el aldehído acetona que tiene al lado. Ah, ya. Ahora sí entiendo. Gracias. Profe, ¿Alguna duda, alguna pregunta más? no entendí por qué el nitrógeno hace que salga el hidrógeno. Porque el nitrógeno, ¿se acuerdan cuando vimos aminas el otro día? Que el nitrógeno tiene ese par de electrones en el benceno, por ejemplo, que el par de electrones se mete al anillo de benceno y forma parte de la estructura total. Los electrones se mueven por toda la estructura. Acá pasa lo mismo, el par de electrones de nitrógeno, como tiene un doble enlace vecino, resonancia, acuérdense, mueve los electrones hacia el lado, eso provoca que esto se mueve hacia el lado, esto provoca que el doble enlace se forme un doble enlace aquí, y por lo tanto tendríamos un carbono con 5 enlaces, entonces necesariamente, pum, tengo que expulsar al hidrógeno con su par de electrones. Entonces le Entonces por expulsamos eso el hidruro. queda positivo, ¿no? Claro, exactamente, porque al perder el hidrógeno negativo, lo que me queda es algo positivo. Recuerda que la molécula originalmente es neutra. No, no, sí, Eso pero es digo que por eso el nitrógeno después igual queda positivo, porque perdió el par. correcto, correcto. Ah, ya. Ya, Fíjate, profe, fíjate que esta es una reacción favorecida, porque al expulsar el hidrógeno, te queda un anillo aromático. ¿Ya? Entonces esta reacción está súper favorecida. Un anillo aromático es más estable. Ahora, ah, lo ok, profe. interesante es que eh, nuestro organismo, nuestras enzimas, nuestras conexiones neuronales nos van diciendo qué hacer en cada momento. Entonces, no es que el NADH esté así tirando hidruros, lo hace coordinadamente. Eso es lo más loco, que encuentro más loco. El hidruro sabe cuándo el organismo sabe cuándo ejecutar cada uno de esos ciclos bioquímicos. Entonces sabe cuándo tiene que operar el NADH, le manda una señal al NADH, ya ahora libera de tu hidruro. Liberas tu hidruro, reduces el alcohol. Y ese alcohol sigue con el ciclo que corresponde. Es muy loco el cuerpo Gracias. humano. Vale.
Si no hay más dudas o más preguntas, ¿les parece que por hoy lo dejemos hasta aquí? Ya hemos tenido clases bastante extensas en otros momentos. Y ahora sería bueno que, a propósito, que se viene un fin de semana largo para ustedes, una semana de receso, no les quiero quitar un segundo más para que vayan a disfrutar ese receso. ¿Ya? Entonces, quedamos que la semana de retorno del receso es la clase del martes, la clase del jueves, y ahí terminamos la materia. Listo. Y el 31 haríamos la prueba. Y el 30, un día antes, haríamos un repaso. Voy a preparar alguna guía ahora para mandárselas, pero no para que la hagan ahora en el receso. Yo se la voy a mandar ahora, pero para que la tengan y la revisan a la vuelta. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Todo ok? Ya, profe. Impeque. Sí, Pásenlo profe. bien, disfruten, descansen, porfa, descansen. Chao, chiquillos. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. 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 Chao, Chao. profe. Gracias, chao.